Señoras y señores, muy buenas tardes. Hoy estamos aquí para dar otro gran paso en la andadura de nuestro centenario periódico El Ideal Gallego. Para los profesionales que lo hacemos posible, es un orgullo presentarles Foro Ideal, una iniciativa que surge con el propósito de fortalecer la conexión con todos aquellos para los que trabajamos, nuestros lectores, nuestra comunidad. Pero Foro Ideal no es solo un espacio de encuentro, es también un compromiso que asumimos con la actualidad que nos rodea, un ágora donde se debatirán los temas que realmente preocupan a la sociedad coruñesa. Creemos firmemente en el poder del diálogo y en la importancia de escuchar a unos y a otros, y más aún en este caso en el que las voces participantes son especialistas destacadas en sus diferentes campos, así como de reconocido prestigio nacional e internacional. Queremos que este nuestro foro sea un referente en A Coruña, un espacio donde se explore y analice la realidad que vivimos cada día. En el Ideal Gallego entendemos que el periodismo local es fundamental. Sin una prensa que informe, que cuestione, que dé voz a los ciudadanos, no hay democracia. Por eso, nuestro equipo se ha comprometido a ofrecer un periodismo de calidad, cercano y riguroso que refleje la diversidad de opiniones y realidades que existen en nuestra ciudad, sin olvidarnos, por supuesto, de la actualidad gallega, nacional e internacional. Queremos contar con las figuras más relevantes y cualificadas de nuestra sociedad para que sirvan de altavoz a las preocupaciones que inquietan al ciudadano, así como ser un punto de encuentro e intercambio de ideas que, quién sabe, algún día puedan mejorar nuestro mundo. Para ello, Foro Ideal abrirá sus puertas a la participación de todos, haciendo de este un espacio plural y enriquecedor. Por todo ello, agradecemos su presencia en este emblemático espacio coruñés, acompañándonos en esta nueva etapa de un camino iniciado con nuestros lectores hace ya 107 años y al que seguiremos sumando pasos para que el Ideal Gallego no solo sea un periódico, sino un verdadero referente de vida en A Coruña y su área de influencia. Y para dar salida a esta nueva andadura, contamos con una de las figuras de gran prestigio en el mundo judicial, el magistrado don Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo de España. Cedo ahora la palabra al señor don Ignacio Picatoste Sueiras, presidente de la Audiencia Provincial de A Coruña, con el cual tenemos el honor de que esté con nosotros para presentarnos a nuestro invitado. Bienvenidos al Foro Ideal. Muchas gracias, Andrés, y al Foro Ideal por darme la oportunidad de ser la primera persona que interviene en este foro y dármela además para poder presentar a una persona a la que admiro, respeto y aprecio especialmente, como es el caso de Manuel Marchena. Una presentación tiene que versar sobre el interviniente y sobre la intervención, porque las clásicas presentaciones de referencia biográficas o con datos personales prácticamente están superadas a día de hoy a golpe de clic. Cualquiera puede saber dónde nació Manuel Marchena, su edad, su brillante licenciatura en Deusto, su acceso a la carrera fiscal, su labor brillantísima en la Fiscalía General del Estado, su acceso al Tribunal Supremo y su acceso o su promoción al cargo de presidente del Tribunal Supremo. Podría incluso conocer características personales suyas como esa brillantísima capacidad que tiene de conversador, ameno, entretenido, ingenioso y sobre todo siempre dejando un elemento de reflexión en cada una de las charlas que mantienes con él. O incluso sus grandes conocimientos musicales que le permitirían, sin un papel como siempre, desarrollar una intervención sobre cualquiera de las obras que se han interpretado en este palacio en la última temporada y nos dejaría a todos boquiabiertos. Pero bueno, tenemos que hablar de Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda, y de Manuel Marchena hablando de los retos, desafíos y futuro del proceso penal.
Por razones de tiempo voy a intentar centrar tres cuestiones concretas de la presidencia de Manuel Marchena, de la actividad de la Sala Segunda y de los retos y desafíos del proceso penal, que él abordará con mucho más detalle, mucho más acierto y mucha más profundidad de la que puedo hacer yo ahora. Primera característica de Manuel Marchena y del nuevo proceso penal y del funcionamiento de la Sala Segunda, la concordia de órdenes discordantes. Hoy por hoy la Sala Segunda es una sala coherente, integrada, unitaria y que en buena medida ha superado aquellos criterios antiguos en los que el apellido del ponente marcaba el contenido de la sentencia. Esa labor de coherencia interna se debe básicamente a la labor de un presidente, nunca apreciada, porque normalmente la figura del presidente de un órgano de justicia se traslada solamente en el acto del juicio y nunca en su actividad interna, en la que tiene que conciliar voluntades, prever dificultades, generar consensos y obtener lo mejor del equipo humano con el que trabaja. Siempre de excepcional calidad, estamos hablando del Tribunal Supremo y no de un órgano menor, pero que siempre presenta esas dificultades. Y él, Manuel Marchena, lo ha conseguido en esta ocasión, hasta el punto de que a veces lo vemos entre nosotros diciendo que si antes en el derecho americano se habla del Tribunal Supremo de Marshall o del Tribunal Supremo de Holmes, en su día podremos hablar de la Sala Segunda de Marchena como un elemento de futuro en cuanto a mecánica de funcionamiento y de actuación. Segunda cuestión, retos y desafíos del proceso penal. Pues, presidente, no has tenido pocos desde 2011. En 2011 empieza la gran revolución del derecho penal español, sustantivo y procesal. No hablemos del Código del 95, que sí que supuso un hito, pero bueno, después de 25 años hemos de considerar que en la última década ha sufrido una transformación tremenda. No hablemos tampoco de nuestro derecho procesal, arraigado en una ley decimonónica utilísima, magnífica, pero notablemente parcheada, y de eso los que en su día disfrutamos del proyecto de Código Procesal Penal somos conscientes de que esa reforma va a ser inapelable antes o después. A partir de ahí, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha tenido, tanto en el aspecto procesal en estos últimos 10 años bajo la presidencia de Manuel Marchena, como en el aspecto sustantivo, una serie de cuestiones que ha abordado de una forma proactiva y de una forma no solamente integradora, sino también de abrir nuevos escenarios, de buscar siempre un caminito más hacia donde se puede llegar o hacia donde se puede aquilatar. No vamos a hablar de las cuestiones de violencia de género, no vamos a hablar, o hablará él, en su caso, de toda la evolución de los delitos contra la libertad sexual, la delincuencia económica en su modalidad de delincuencia de personas jurídicas, blanqueo de capitales, delitos societarios o incluso cuestiones aparentemente de menor calado como la reconfiguración de todo el sistema de atenuantes y agravantes objetivado y reanalizado en la última década por nuestro Tribunal Supremo. Y en el ámbito procesal nos pasa más o menos lo mismo. Es decir, cuestiones tales como la reconfiguración de la instrucción, ese fenómeno de cristalización poliédrica, en acertadísima frase del presidente Marchena, la determinación del periodo de instrucción, la formalización del acto de juicio oral, la presencia de la víctima en el juicio, la presencia de las partes afectadas por el juicio como terceros responsables, el artículo 416 en su nueva redacción en cuanto a la dispensa, la nueva regulación de la prueba preconstituida, incluso el nuevo desarrollo de juicio oral, las nuevas modalidades a través de la introducción de nuevas tecnologías en materia de prueba, en materia de presencia o incluso también en la propia dinámica de desarrollo del procedimiento, con la colocación de las declaraciones, con los mecanismos diversos de práctica de la prueba, nos llevan a una situación que el Tribunal Supremo ha afrontado bajo la presidencia de Manuel Marchena y ha hecho, ya me estoy pasando de tiempo, con lo cual van a tener paciencia, ha hecho lo que decía Pascal, ¿no? Todos los males de la humanidad vienen de un señor que estaba sentado y se levantó a hacer una cosa. En las películas de vaqueros todos sabemos cuando alguien dice voy a subir a esa colina a echar un vistazo es cuando empieza la acción. Pues el Tribunal Supremo no ha esperado, no ha actuado como uno de nuestros labradores en las servidumbres a los menos daños. Ha realizado una actividad integradora, proactiva y que francamente desde mi punto de vista puede sentar las bases de lo que va a ser el proceso penal en el segundo cuarto del siglo XXI. Y por último, un tercer punto de Manuel Marchena desde el punto de vista institucional. Pocas veces una presidencia se ha ejercido en España de un órgano de justicia con mayor responsabilidad personal y con mayor responsabilidad institucional. Es decir, Manuel Marchena, y todos los que lo conocemos lo sabemos, ha sido un verdadero ejemplo, no solamente
por cuestiones muy concretas que ocurrieron hace 6 años, en la cual hizo un ejercicio de renuncia que para todos ha sido ejemplar y que todos los jueces de España, en la inmensa mayoría, tenemos grabado, sino también en cada uno de sus actos. Manuel Marchena ha actuado en todo momento como presidente de la Sala Segunda, incrementando el depósito de confianza de los jueces en nuestros órganos superiores e intentando incrementar en estos tiempos de perturbación la confianza de los ciudadanos en sus órganos de justicia, en este caso concretamente en su Sala Segunda, que es el máximo exponente de nuestra justicia penal. En este sentido, solamente lamentar que Manuel Marchena va a concluir dentro de poco uno de los capítulos del libro de su trayectoria profesional, pero al libro todavía le queda bastante extensión, esperemos, ¿no? Porque Manuel Marchena, por carácter, por capacidad de trabajo y por generosidad, esté donde esté, siempre va a estar haciendo cosas, siempre va a estar aportando y siempre va a estar sumando. Y yo creo que una sociedad no puede permitirse el lujo de prescindir de sus mejores, y Manuel Marchena es uno de ellos. Querido presidente, siempre recomiendas que leamos los sábados por la noche jurisprudencia de la Sala Segunda si queremos emociones fuertes. Yo el otro día no leí jurisprudencia de la Sala Segunda el sábado por la noche. Estaba en un magnífico hotel de las Rías Bajas apurando el final del verano y como no quería emociones fuertes, estaba leyendo una biografía de Salvio Juliano, el codificador del edicto perpetuo, en la cual citaba a Juvencio Celso y decía que las cualidades personales del jurista tienen que trascender en su obra. La equidad, la humanidad, la benignidad, la utilidad y la naturalidad de la exposición deben de ser elementos básicos de la labor del jurista. Y, presidente, creo que todos los que te conocemos, todos los que te leemos y todos los que te apreciamos, sabemos que estas 5 cualidades y muchas más que ignoraba el jurista romano figuran en tu obra y han sido la guía de tu trayectoria profesional. Gracias de nuevo por estar aquí entre nosotros hoy. Bueno, muy buenas tardes a todos. Como siempre, el primer mensaje tiene que ser un mensaje que exprese gratitud, que exprese agradecimiento. Yo quiero hacerle llegar precisamente ese agradecimiento, pues fundamentalmente al Ideal Gallego por haber hecho posible este acto, de un modo muy especial a Andrés por esas palabras introductorias, Vieito, que fue el que allá por el mes de febrero, marzo, me dijo, hombre, me gustaría, yo dije que sí, encantado, pero claro, el problema es que hoy ha sido un día especialmente liado en el que ha habido una coincidencia que yo no pensaba que se iba a producir, pero en cualquier caso todo eso le da todavía más atractivo a mi presencia aquí. Yo no quisiera que ustedes interpretaran mis palabras como el típico mensaje protocolario, agradecido. Miren, yo, en fin, tengo una especial relación con Galicia. Ya sé que alguno podrá decir, hombre, esto seguro que cuando va a Cuenca dice lo mismo. Bien, me encanta Cuenca, por cierto. Pero no, es que, miren, hoy los jóvenes se van, mis hijos se han ido de luna de miel a Canadá, a Australia, a Tanzania. Yo de luna de miel vine a Galicia, vine a La Coruña, vine a Pontevedra, vine a Lugo y pasé por Orense y luego me introduje en Portugal. Yo pasé parte de mi luna de miel aquí. Por consiguiente, tengo un recuerdo imborrable de Galicia. En fin, he venido muchísimo y siempre que puedo, de hecho, creo que este mes vuelvo a venir dentro de poco tiempo. Bien, en cualquier caso, gracias a todos ustedes por su presencia y por su renuncia anticipada a otro tipo de menesteres que yo estoy seguro que a las 8 de la tarde en La Coruña pues, son mucho más atractivos que escuchar compartir unas reflexiones sobre algunos de los problemas del proceso penal. El capítulo de agradecimientos tiene también pues, un destinatario especial que es Ignacio. Ustedes habrán visto, por lo que ha dicho, que en términos jurisdiccionales es un juez manifiestamente recusable. O sea, tú no puedes hablar de alguien en esos términos porque esto significa, evidentemente, que hay pues, una amistad íntima y esto, evidentemente, condiciona todo proceso de aproximación valorativa a un amigo. Así que no le hagan ustedes caso. Y además yo no le perdono una cosa. Cuando uno traza la trayectoria de alguien, pues hombre, si hay que subrayar los grandes hitos que marcan la vida de un hombre, de una persona, pues hombre, es que él ha silenciado que yo soy seguidor del Real Madrid. Y entonces me parece que eso que define un carácter, que define una personalidad,
pues es indudable que hay que subrayarlo y él no lo ha subrayado. Miren, yo estoy aquí y en el fondo soy consciente de que estoy haciendo un ejercicio de osadía intelectual. Diría una insensatez metodológica, porque hablar de los desafíos del proceso penal, hablar del futuro del proceso penal, es especialmente difícil. Lo ha sido siempre, pero hoy en día es que es imposible conseguir una foto fija del proceso penal. El proceso penal está sometido no a una evolución, está sometido a un tsunami que por una parte tiene algo de tsunami digital, todo lo que viene, pero por otra parte tiene este impacto que en otras ocasiones se producía también, como ahora les trataré de demostrar, pero se producía con otros matices, con otro enfoque en otras sociedades. Es muy difícil, insisto, un análisis estático del proceso penal para decir esto es lo que tenemos, vamos a tratar de superar hacia dónde vamos. Vamos a tratar de definir las líneas maestras de esa evolución. Y es difícil. Fíjense, hay un autor que se llama Richard Susskind. Richard Susskind es, es el hombre emblemático al que el Reino Unido le ha encargado todo lo que es el estudio del proceso penal en términos de inteligencia artificial. Y este señor ha dicho algo que, hombre, podías pensar, bien, tampoco pasa nada, pero es que se da la circunstancia de que casi todos sus vaticinios se han cumplido. Richard Susskind ha dicho que en los próximos 20 años la justicia y las profesiones jurídicas cambiarán muchísimo más que en los últimos 2 siglos. Esto lo ha dicho alguien que precisamente lo que está haciendo es diseñar el proceso penal del futuro. Y estamos a tal ritmo de velocidad en lo que es la evolución del derecho penal, del derecho procesal penal, que piensen ustedes, por ejemplo, que lo que se está llamando falsamente la Ley de Inteligencia Artificial Europea es en realidad un reglamento. No vamos a entrar, por supuesto, en ella, pero sí les quisiera provocar la reflexión sobre un dato. Esa ley, que en realidad, insisto, es un reglamento comunitario, ese reglamento, después de 3 años de debate, ya vio la luz. Bien, cuando vio la luz, no contemplaba el ChatGPT y era la ley de inteligencia artificial, no contemplaba los debates que se están produciendo hoy en el mundo jurídico sobre cómo preservas la propiedad intelectual cuando le preguntas a un algoritmo algo que evidentemente no construye, sino que copia de una forma selectiva esa información. Ustedes háganse a la idea de que el proceso penal está cambiando, pero fíjense, ya no es posible hablar de eso, del derecho penal o el derecho procesal codificado, ese código que nace con una vocación de permanencia, esa ley de enjuiciamiento criminal de 1882, que nació precisamente como la respuesta de lo que era el constitucionalismo liberal español a lo que debiera ser el derecho penal del futuro. Piensen que nuestro Código Penal es de 1881-82, en función de la referencia que cada uno tome para fijar su entrada en vigor. Pero esto provoca una situación. Hoy en día ya ni siquiera es posible ir a la obra magna del derecho. Aquí está el derecho procesal penal resuelto en todos y cada uno de sus puntos. Entonces, la idea fundamental con la que nos enfrentamos es cómo evolucionamos hacia algo que cuando lleguemos a solucionarlo ya está obsoleto. Este es el punto de partida. Entonces, esto es algo que no debemos olvidar. Pero fíjense que una situación parecida, pero desde otro punto, desde otro prisma valorativo, se produjo hace ya algún tiempo. Muchas veces nosotros estamos convencidos de que estamos viviendo algo que no se ha vivido con anterioridad y, sin embargo, no es así. No es así. He citado a Manuel Alonso Martínez, ministro de Justicia, autor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Repito, la Ley de Enjuiciamiento Criminal es de 1882 y es la vigente. Por supuesto, ha sido objeto de muchas reformas, pero la estructura de la ley es de 1882. Como les he dicho, fue autoría de don Manuel Alonso Martínez. Cuando ustedes vayan por Madrid y pasen por la estación de metro o por la plaza de don Manuel Alonso Martínez, ustedes hagan una pequeña genuflexión, no se arrodillen, pero rindan un tributo a un hombre que escribió de su puño y letra una ley que tiene 950 y pico artículos. Que no lo noten los demás viandantes porque dirán, ¿este hombre qué está haciendo aquí? Usted dice, bueno, pues rindiendo homenaje a don Manuel Alonso Martínez. Bueno, pues fíjense, él escribe en 1882, pero yo les quiero transmitir lo que pasa
en el año 1898. Se ha producido la gran crisis española, el pesimismo, surge el movimiento regeneracionista, una serie de intelectuales, periodistas, filósofos, literatos, que dicen hay que arreglar España. Fijaos que en el proceso penal la obra magna de Alonso Martínez llevaba 10 años de vigencia. Dice, hay que arreglar España. Y surge el movimiento regeneracionista. En fin, algunos de los protagonistas los conocen todos ustedes. Bueno, pues hay allí un hombre que fue un tipo muy especial, se llamaba Lucas Mallada. Lucas Mallada rompe un poco el esquema de lo que era pues, digamos, el prototipo de pensador regeneracionista. ¿Por qué? Porque eran filósofos, historiadores, literatos. Bueno, pues este señor era geólogo, era catedrático de la Escuela de Ingeniería de Minas en Madrid. Y él escribe un libro que si les digo cómo se llama, pues ustedes imaginen quién podría haber escrito hoy ese libro en España. Ese libro se llama Los males de la patria. Es un libro que no está ya, en fin, en los canales tradicionales de distribución literaria. Hay que conseguirla en el libro antiguo, a través de Iberlibro, a través de cualquier librería de antiguo. Y en este libro él hace un análisis de todo aquello que, de alguna u otra manera, puede mejorarse en España. Él analiza los transportes, fíjense, los transportes, él analiza lo que es toda la industria minera, él analiza, en definitiva, la agricultura, y cuando llega a la justicia, 1898. La edición que yo tengo es de 1901, pero es 1898. Él, cuando llega a la justicia, dice textualmente, la prevención, cuando no prevención, reparo, cuando no reparo, odio, y cuando no odio, asco a la administración de justicia y a los jueces, ha sido y será proverbial en nuestro país. Prevención, reparo, odio y asco. Esto está dicho 10 años después de la obra magna de don Manuel Alonso Martínez. Fíjense cómo se veía la justicia. Podíamos pensar, hombre, Lucas Mallada era geólogo, esto son cosas del momento en el que estaba viviendo, los minerales, las piedras. Bueno, yo les voy a leer una referencia. Esta incluso es más antigua, es del año 1871. En el año 1871, en España reinaba un señor que se llamaba Amadeo de Saboya, que Amadeo el Breve, en fin, que muchas veces se le ha despreciado porque vino aquí a hacer, en fin, a regenerar lo que era el sentido de la monarquía, que entonces había caído y demás. Bueno, pues este señor es el que construye el principio de inamovilidad y responsabilidad de los jueces. O sea, el que la carrera judicial no dependiera de los vaivenes políticos y, de aquello que Pérez Galdós llamaba las cesantías galdosianas, que también describe, pues depende de don Amadeo de Saboya. Y don Amadeo de Saboya, en el año 1871, pues ha acordado, está ya la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha acordado la inamovilidad, el principio de inamovilidad de los jueces. Bien, hay un diario satírico, es un diario que yo lo encontré entre los legajos de la biblioteca del Tribunal Supremo y que es especialmente curioso porque muchos de los problemas que hoy estamos viviendo y que nos consideramos que eso que se habla del adanismo, consideramos que son problemas nuevos, que son problemas a los que hay que dar una solución y que se pueden solucionar para siempre. Fíjense lo que pasaba en el 1871. El artículo de este periódico se llamaba El poder caído, el poder caído. Y decía lo siguiente, hace días que no se habla de otra cosa, son textuales estas afirmaciones que yo hago, entre comillas, hace días que no se habla de otra cosa que del violento matrimonio entre el hasta ahora llamado Poder Judicial y el viciosamente llamado Gobierno de la Nación. Repito, hace días que no se habla de otra cosa que el violento matrimonio entre el hasta ahora llamado Poder Judicial y el viciosamente llamado Gobierno de la Nación. Decía, el caso ha sido graciosísimo.
El fiscal del Tribunal Supremo, el anciano don Eugenio Díaz, yo no he querido saber qué edad tenía el anciano, pero en fin, estoy muy seguro que no era especialmente mayor a este que les habla. Bien, el anciano don Eugenio Díaz ha dirigido una circular a los fiscales de las audiencias diciéndoles que la misión de los funcionarios es aplicar la ley y nada más. Fíjense, el bueno de Díaz, el anciano Eugenio Díaz, dice a los fiscales, oiga, déjense de historias, hay que aplicar la ley, hay que encadenarse al principio de legalidad. Un señor que se llama Colmenares y que parece ser ministro, ha escrito un preámbulo de decreto diciéndole a don Amadeo que la misión de los tribunales es obedecer al gobierno. Don Eugenio Díaz ha dicho que la moral pública es el derecho y el ministro dice que la moral es lo que él diga. Bien, en 1870 intentaban arreglar este tipo de problemas y fíjense el tiempo que llevamos y no se ha arreglado. Entonces, a la hora de hablar del futuro del proceso penal, de qué soluciones damos a estos problemas que estamos detectando, no solamente en el proceso penal, sino en la propia configuración de la estructura institucional de España. Yo creo que en España tenemos un problema de una confianza taumatúrgica, mágica, ciega en las soluciones normativas. Hay que hacer una ley que resuelva el problema. Miren, las leyes lo único que hacen es ofrecer respuesta jurídica a los problemas sociales que causan algún tipo de conflicto, de lesión de los bienes jurídicos de mayor valor axiológico. Pero esa especie de confianza ciega, no, lo que tenemos que hacer es reformar esta ley, este estatuto. Después de muchos años de ejercicio en la jurisdicción, yo estoy convencido que la marcha de una institución no depende, nunca depende, del marco jurídico en el que se desenvuelve el trabajo de su cabeza jerárquica, sino de la actitud personal con la que se asume un cargo. Entonces, esto en muchas ocasiones es lo que falla, porque vamos a una reforma para acabar con este problema, con esta dificultad que está generando una falta de credibilidad en una o en otra institución de la justicia, se hace la reforma y el problema sigue. Porque el talante, la actitud personal, el compromiso con los valores constitucionales es lo que verdaderamente, creo yo, define el desarrollo de una institución. Hoy el fiscal general del Estado, en el discurso que ha dado hace muy pocas horas, ha reivindicado, lo ha dicho textualmente, una reforma integral del proceso penal. Reforma integral del proceso penal. Esto significa que desde la atalaya privilegiada que representa el Ministerio Fiscal se dan cuenta de que hay algo que no funciona. Ha dado, por cierto, dos datos que a mí me han llamado poderosamente la atención. Uno de ellos es el alarmante número, ha empleado este calificativo, el alarmante número de suspensiones de juicios que se producen en España. El alarmante número de suspensiones. Cualquiera que sea profesional del derecho sabe perfectamente que en España no pasa nada si te llama el juez y no vas. Incluso a la pregunta, oye, hay que he recibido esto. La primera vez no hace falta. Esto es así. El fiscal general del Estado, ha hablado de el alarmante número de juicios. Si se analiza la estadística de la Fiscalía General del Estado, se observa el papel tan destacado que tienen los delitos contra la seguridad de tráfico, que son los que, de alguna forma, están prácticamente colapsando buena parte de la rutina de la Administración de Justicia. Pero, en fin, esto simplemente es para hacer referencia a dos ideas que ha transmitido el fiscal general del Estado. Yo me quedo con la de que hay que, de alguna manera, ir a una reforma integral del proceso penal. Fíjense que mi buen amigo Ignacio el recusable, solo ahora, que no se corra la voz, que no se corra la voz. Bueno, pues Ignacio el recusable ha hecho un balance, ha hecho una exposición sintética muy buena de algunos de los problemas en los que estamos enfrentándonos en la sala de lo penal y tratando de buscar soluciones. Yo me voy a limitar, como no podía ser de otra manera, a dos o tres bloques sistemáticos y con reflexiones que lo que buscan fundamentalmente es que ustedes, de alguna manera,
participen también de la idea de que tenemos un problemilla que quizá hay que solucionar. Miren, uno de ellos es quién debe investigar, lo ha dicho también Ignacio, quién debe investigar en España, el juez o el fiscal. Y este es el debate sobre el que se construye todo el proceso, en fin, la nota definitoria del proceso penal, porque el quién de la instrucción condiciona todo lo demás. Bueno, pues en España, como saben ustedes, investiga el juez de instrucción. Y hay una tendencia a sostener que es un bien, porque de esa manera la naturaleza jurisdiccional de la investigación penal es la que permite pues, ser más respetuoso con derechos fundamentales y con el principio de legalidad. Esto es correcto. Pero yo quisiera transmitirles una idea. Miren, somos el único país de Europa en el que investiga el Ministerio Fiscal. Todos los países europeos, que investiga el juez de instrucción, todos los países europeos, en todos investiga el Ministerio Fiscal. En todos, absolutamente en todos. Hay un matiz, Francia. Francia fue la que creó, desde el punto de vista jurídico, la figura del juez instructor. Y siempre cuento una anécdota que dicen que le llevó a Napoleón a dar una respuesta que yo pongo un poco, en fin, someto al escepticismo, porque ya saben que cuando alguien encuentra una frase grandilocuente y se la atribuye a Napoleón, a Churchill o a Borges, siempre queda bien. No, pues como dijo Borges, como dijo... Ustedes, si alguna vez tienen una idea que les parece que es brillante y que han sido ustedes los autores y son, en fin, están inundados por la modestia, pues digan, hombre, como ya dijo Borges o como dijo Churchill. Bueno, dicen que a Napoleón le preguntaron ¿qué se siente a ser el hombre más poderoso de Europa? Y Napoleón dijo, no, está usted confundido. Si usted quiere conocer al hombre más poderoso de Francia, vaya ahora mismo al juzgado de instrucción. Esta idea refleja muy bien lo que era el planteamiento del primer derecho procesal codificado del juez de instrucción. Y los franceses, entre comillas, iba a decir inventaron, crearon normativamente el juez de instrucción. Lo han abandonado. Y ahora estadísticamente, en Francia, el juez solo instruye estadísticamente el 3% de los asuntos, de los delitos que se cometen. Solo el 3%, determinado en la mayoría de las ocasiones por su gravedad. 3%. En el resto de Europa instruye el Ministerio Fiscal. Bueno, fíjense que no solamente es esto es una tendencia. Yo he empezado por reivindicar el valor del juez de instrucción, pero lo que no podemos hacer es un análisis que nos haga prescindir de otros datos que están ahí. Es el dato, insisto, de la tendencia a que en toda Europa ya no hay jueces de instrucción. Miren, cuando Naciones Unidas creó el Tribunal Internacional para la Represión de los Delitos de Genocidio en la antigua Yugoslavia, ¿a quién le dio la investigación del genocidio? A un fiscal. Cuando Naciones Unidas creó el Tribunal para la Represión del Genocidio en Ruanda, ¿a quién le dio la investigación? A un fiscal. Cuando la Unión Europea ha considerado oportuno reforzar los mecanismos de protección de los intereses financieros de la Unión Europea, ¿qué es lo que ha creado? La Fiscalía Europea. Entonces, fíjense que en esta reivindicación, que yo soy el primero que hago, del juez instructor como juez de garantías, nos encontramos con que somos la aldea de Astérix en la Galia. O sea, todo el entorno europeo es un entorno en el que la instrucción la lleva el Ministerio Fiscal. Claro, podríamos decir, bueno, pues esta es la solución. No, yo creo que no es la solución. Nosotros no podemos transitar hacia un modelo de investigación por el Ministerio Fiscal cuando hoy en día el Ministerio Fiscal, fíjense, no quiero quedarme solo en el Ministerio Fiscal, muchas de las instituciones que colaboramos o que protagonizamos la justicia tenemos un problema de credibilidad. Y cualquier reforma que hoy se abordara del Ministerio Fiscal para, de alguna manera, equipararlo a lo que hay en Europa, sería interpretada, y probablemente con razón, sería interpretada como una estrategia para tener un mayor control de los tribunales. Esto es así. Pero fíjense, yo les voy a poner el caso del Reino Unido,
que es especialmente curioso. Es especialmente curioso. En el Reino Unido no ha existido fiscal, pero no ha existido fiscal hasta 1985. Ustedes saben que los ingleses son muy especiales. Hay algunas cosas que les tenemos que imitar y otras salir corriendo, pero ellos han sobrevivido sin fiscales profesionales. Entonces alguno dirá, bueno, ¿y cómo es esto? Bueno, pues hasta 1985 lo que había era una investigación policial, investigaban los delitos el inspector de policía. Y cuando el inspector de policía consideraba que había una materia que era digna de un tratamiento judicial, contrataba a la comisaría a un abogado penalista de prestigio que era el que llevaba la acusación en nombre de la sociedad británica. Fíjense, ¿quién investigaba en el Reino Unido? La policía. Con lo cual, incluso es posible hasta esquemas distintos. Nosotros estamos en el debate jueces, fiscales. En Inglaterra, hasta 1985, ha investigado la policía. Y si alguno se plantea algo, si no se lo plantea tampoco importa, porque a estas horas de la tarde plantearse algo es muy difícil. Pero alguno puede decir, bueno, ¿y ese sistema funciona? ¿Funciona el de la policía que contrata? Bueno, pues ha funcionado hasta 1985. En 1985 se creó el CPS, que era The Crown Prosecution Service, o lo que es lo mismo el Servicio de Investigación de la Corona, más o menos, que son los fiscales, el Servicio de Investigación de la Corona, CPS. Bueno, pues hoy en día los ingleses al CPS, Crown Prosecution Service, le llaman Criminal Protection Society, o lo que es lo mismo, Sociedad Protectora de Delincuentes. Están deseando que vuelva a investigar la policía. Con lo cual, fíjense el mismo problema que podemos tener en un determinado entorno geográfico, cómo se ve de manera distinta. Entonces, yo, si tuviera que hacer en síntesis, en fin, mandar un mensaje, yo reivindico el valor del juez de instrucción, no dejo de reconocer una tendencia imparable a que sea el fiscal el que asuma la investigación penal, y también entiendo que una reforma que supondría una ruptura histórica de más de un siglo, en el quién de la investigación, no se puede hacer en momentos como el que vivimos. No se pueden hacer ahora. Miren, otra cosita que yo quería comentarles, otro de los bloques sistemáticos. Ustedes no se preocupen que yo le he dicho a mi mujer que a las 5 de la mañana he vuelto y entonces vamos a tener todo el tiempo del mundo. Miren, otro de los bloques es que algo hay que cambiar, es el principio de publicidad. ¿Por qué? Porque hoy el principio de publicidad está planteando unos problemas, en mi opinión, muy serios y que afectan a la dignidad de las personas. Miren, había una frase, estamos con las frases, una frase era de Mirabeau. Mirabeau era un revolucionario francés, está en las actas de 1789 de la Asamblea Nacional Francesa. Esto se le atribuye a Locke, a Montesquieu, y no, es de Mirabeau. Mirabeau dijo, no me importa que me enjuicien mis enemigos con tal de que lo hagan públicamente. No me importa que me enjuicien mis enemigos con tal de que lo hagan públicamente. La publicidad es un instrumento de fiscalización de cualquier tentación de arbitrariedad que tenga el juez de instrucción o el juez sentenciador. No el juez de instrucción, no, el juez sentenciador, el órgano sentenciador. Es indudable que un juicio público en el que todos han visto el desarrollo de las pruebas, pues permite una percepción acerca de la culpabilidad, de la inocencia. Por eso decía Mirabeau, no me importa que me enjuicien mis enemigos con tal de que lo hagan públicamente. La publicidad fue una conquista liberal, fue una conquista del constitucionalismo, del primer constitucionalismo, para de alguna manera introducir aire fresco en las salas de justicia. Y se consiguió. ¿Cuál es el problema? Que hemos ido deslizándonos hacia la publicación del proceso. No es lo mismo la publicidad como garantía que la publicación del proceso. Es más, siempre digo lo mismo, yo estoy seguro que si esta mañana hubiéramos ido a la Audiencia Nacional o a la Audiencia Provincial de Ignacio, el recusable, bien, si hubiéramos ido allí a la Audiencia Nacional y hubiéramos dicho, ¿usted que está aquí esperando juicio? Sí. ¿Usted de qué le acusan? Blanqueo de capitales, falsedad.
¿usted qué prefiere, un juicio público o un juicio clandestino? Por supuesto clandestino, que no me vea nadie, pero que no me vea nadie. ¿Y eso es posible? No, no es posible. Pues, ¿para qué me lo pregunta? Pero es así. Hoy en día la publicidad, yo creo que hay ocasiones en que tenemos que plantearnos si es un bien del proceso. Porque si pudiéramos escoger, yo puedo entender que en determinados delitos, pues delitos relacionados con ataques sexuales, donde hay una victimización evidente, pues en estos está perfectamente justificada la restricción de la publicidad, pero en otro tipo de delitos, que el pueblo sepa por qué fulanito ha sido declarado o no autor de un determinado delito. Bueno, pues el problema es que el destinatario de esa garantía, si pudiera, renunciaba a ella. Hoy en día una denuncia representa que en el momento en el que te llaman como investigado, imputado, encausado, en definitiva empapelado, en el momento en el que te llaman, ya tienes allí a la prensa, por supuesto, ejerciendo el legítimo derecho de difusión informativa y cumpliendo el deber de mantener a una opinión pública informada. Pero claro, ¿cómo congeniamos eso? Y esto está provocando otra deriva que yo les aseguro que me limito al análisis, me cuesta mucho ofrecer una solución. Está provocando una deriva que nos está llevando a la banalización del derecho penal, a la banalización del proceso penal. Miren, yo estoy seguro que ustedes no habrán escuchado nunca una tertulia sobre el cálculo de resistencia del puente que permite el paso. No. Ustedes no habrán escuchado una tertulia sobre, en fin, si el Jumbo o el Boeing, o en fin, si cuando aterrizó tenía los floppings. No. Y sin embargo, todos los días escuchamos tertulias sobre temas jurídicos. Por cierto, la de Vieito es insuperable, no se la pierdan. Con Carlos Herrera, no se pierdan esa tertulia, que además Vieito sabe mucho de derecho. Pero el problema es que estamos yendo a una banalización del debate jurídico. Yo sé que no es lo mismo construir un puente que dictar una sentencia. Y sobre la sentencia se puede opinar, claro que se puede opinar. Pero claro, el problema es cuando llega un momento, insisto, en que la sociedad empieza a adherirse incondicionalmente a análisis jurídicos que no son técnicamente correctos. Hoy en día, estoy seguro que si yo le dijera ahora, vamos a ver, que levanten la mano los que sean partidarios de que la calificación jurídica de un proceso que hubo hace un tiempo en el Tribunal Supremo, la correcta era rebelión. Y levantarían muchos la mano. Y los que digan que fue sedición, y otros levantarían la mano, algunos dirían, no, tenían que estar absueltos. Pero siempre habría alguien que diría, no, 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 yo es que soy de rebelión. Yo soy de rebelión. No, yo soy de sedición. Pero oiga, ¿y usted por qué lo dice? Bueno, porque esto fue muy grave y porque... Claro, pero es que no ha terminado ahí. ¿Usted de qué es? ¿De agresión sexual o de abuso sexual? No, yo soy de agresión sexual. Esos son tipicidades penales con una estructura de tipo de injusto, de antijuricidad, de hecho desvalorado, de juicio de reprochabilidad, de culpabilidad, de imputabilidad, de elementos negativos del tipo que, insisto, yo sé que no es lo mismo que levantar un puente, pero tiene unas claves técnicas. Entonces, estamos yendo a una tipicidad emocional, ideológica. Yo como leo el debate, yo como leo el ideal, yo creo que esto es así, ¿correcto? Seguro que aciertan. No, yo como leo El País, o yo como leo Público, yo creo que es así. Entonces, el problema de la publicidad que pasa a la publicación y que pasa a la banalización del debate está haciendo también, creo yo, un daño. No sé cómo solucionarlo. No sé cómo solucionarlo. En fin, miren, además del bloque sistemático al que he hecho primera referencia, que es el bloque de la investigación por el fiscal o el juez, estos apuntes que he dado sobre la publicidad, habría otras muchas cosas de las que hablar, de la acción popular,
en ocasiones la profesionalización de la acción popular, pero que también está siendo un instrumento clave para evitar la tentación abstencionista del Ministerio Público. Esto es evidente. Pero yo quisiera terminar, porque si no, Andrés va a empezar ya a mandarme miradas venenosas si no termino al tiempo el que yo le había, en fin, el tiempo que estaba perfectamente definido. Quería simplemente decirles que hay un futuro también, que es el futuro de la justicia digital, que está ahí. Les voy a poner un ejemplo que siempre pongo. La Fiscalía de Shanghái elabora ya escritos de acusación con un 97% de éxito, es decir, de coincidencia con la sentencia, de exactitud, 97% para la acusación en más de 8 categorías de delitos distintos. Claro, si uno dice, hombre, pues si se pueden hacer acusaciones con un algoritmo, ¿para qué queremos fiscales? Claro, pero es que uno piensa, y si el índice de acierto es del 97%, ¿para qué queremos juicio oral? Y si llegamos a la conclusión de que no necesitamos juicio oral, a continuación decimos, ¿para qué queremos jueces? Yo tengo una hija que es fiscal en Ibiza y siempre me dice, padre, cuando ese aparatito salga aquí en España, cómpramelo en Amazon, que yo voy a estar haciendo acusaciones con el algoritmo que no te lo puedes ni imaginar. Con tal de que no me quiten el sueldo, todo va a ser posible. Bien, esta es la realidad. Y podemos decir, bueno, los chinos, es que esto está muy lejos, la justicia digital está muy lejos. Miren, yo, y les prometo que termino, simplemente para ver qué tiempo tenemos en el horizonte, qué tiempo para llegar a ese horizonte de la justicia digital, siempre saco el ejemplo de Kasparov. Kasparov, seguro que muchos de ustedes le conocen, casi todos o todo el mundo lo conoce, fue el campeón del mundo más joven de ajedrez, se enfrentó a Karpov en unas partidas absolutamente extraordinarias y él fue campeón del mundo de ajedrez con 22 años. En Hamburgo le preguntaron si sería capaz de enfrentarse a un ordenador. Y Kasparov se sintió ofendido y dijo, ¿cómo que a un ordenador? Póngame 32 ordenadores. Y le ganó a los 32. Estamos hablando del año 1984. Póngame 32 ordenadores. Les ganó a todos. IBM dijo, va a ser un desafío para la inteligencia humana, pero vamos a diseñar una inteligencia artificial que dentro de 10 años ganará a Kasparov. Hubo una serie de zigzagueos. Además, cada vez que se enfrentaba Kasparov a un ordenador, siempre ganaba él. Era un reto desde el punto de vista económico, comercial, publicitario, etcétera, etcétera. Pero allá por 1996, IBM diseña Deep Blue. Entonces, mientras Kasparov se enfrenta a Deep Blue, ha pactado 6 partidas. En la primera gana Kasparov, comete un error y es permitir alimentar el algoritmo con la enseñanza de la primera partida que había permitido ganar al algoritmo. El segundo lo gana Deep Blue. Tercero, cuarto y quinto encuentro, Kasparov está muerto de miedo y ofrece tablas. Y en la sexta pasa al libro Guinness porque el ordenador le pega una paliza a Kasparov en 40 minutos. Es la partida de todo un campeonato del mundo más breve que se ha disputado nunca. Bueno, pues Kasparov escribe un libro especialmente recomendable, Deep Thinking, donde él sale de la depresión, está hundido en la depresión. Si ustedes tienen curiosidad, métanse en YouTube, pongan Deep Blue Kasparov y verán, Kasparov dice, no le pude ganar a alguien a quien no asustaban los flashes de los fotógrafos y que no sudaba en los momentos de tensión. Bueno, pues fueron 11 años. En 11 años ya no se ha vuelto a enfrentar, en fin, con este reto, porque ya todos sabemos que la inteligencia artificial vence, eso sí, solo en ajedrez, a la inteligencia humana. Esto es otro de los grandes desafíos. ¿Qué hacemos como juristas? ¿Cómo se defiende el abogado ante un juez robótico? Un juez que dice con un 97% de posibilidades que usted ha sido el autor del hecho.
¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se intenta demostrar que el algoritmo se ha equivocado? ¿Cómo garantizamos la publicidad del proceso cuando no hace falta un juicio oral? Hay que alimentar los datos y darle a Enter. Es suficiente. ¿Cómo seguimos manteniendo un poder judicial integrado por jueces que en realidad no son jueces libres e independientes y, por supuesto, responsables, sino que son jueces encadenados a la programación de quien ha diseñado el algoritmo, encadenados a una verdad que es la verdad estadística, la verdad matemática, no es la verdad fruto del razonamiento y fruto de la intuición humana. Bien, yo prometí que a las 9 terminaba y este es el final. Quisiera, eso sí, que los momentos introductorios he hecho un capítulo de agradecimientos. Quiero agradecer también a las autoridades que están presentes y que le dan relevancia institucional al acto. Muchísimas gracias y quedo a su entera disposición. Muchísimas gracias. Pues muy bien. Creo que no hay mejor forma que empezar un foro, el foro ideal, con un listón tan alto como don Manuel Marchena nos lo acaba de dejar, abriendo mentes y, bueno, generando, por supuesto, un debate de cara al futuro. Lo único que sí le perdonamos que sea del Madrid, no del Depor. Bueno, no, eso al Depor también lo llevo en el corazón, bien. Pero menos. Bueno, pues para no alargar mucho, Manuel está dispuesto a responder alguna pregunta. Si alguien está interesado en hacer una pregunta, aquí, por favor, un micrófono. Voy a aprovechar que está Víctor Rubido para que empiece a romper el fuego. Hemos pactado que las preguntas difíciles las contesta Andrés, ¿eh? O sea que esto, yo estoy tan tranquilo por eso. Apañados. Sí, bueno, muchas gracias, Manuel. En primer lugar, felicitarte por lo brillantísimo de tu exposición. Pero como periodista, tengo ya 45 años de ejercicio de la profesión. He vivido, sobre todo en mi etapa de ABC, el fenómeno de las filtraciones de determinados jueces de instrucción. ¿De las? Filtraciones. Es decir, antes hablabas de dar la publicidad, pero a mí me gustaría saber qué opinas del hecho de que determinados jueces, por ejemplo, de la Audiencia Nacional, de forma calculada y a medio concreto y coincidiendo con el interés político de un determinado partido, filtraban informaciones que, pasados los años, dado la lentitud del proceso en España, resulta que de los 80 imputados, 72 quedaban libres, no se les procesaba. Pero durante 8 años, por esas filtraciones, por esa publicidad a la que tú hacías referencia, pues prácticamente, y dado el ambiente político español, se generaba un ambiente de condena ya al margen de lo que finalmente decidieran los tribunales. Las filtraciones en Francia están prohibidas. En el Reino Unido, cuando hablabas, como efectivamente investigaba la policía, si había alguna filtración, le caía el pelo al responsable de Scotland Yard, pero en España son uso habitual. No solo es uso habitual, los periodistas sabemos a qué fiscal nos puede pasar tal información, qué otro fiscal puede decir lo contrario. En la Audiencia Nacional, allí en Madrid, todo el mundo es de dominio público, cómo puedes conseguir documentos, etcétera, etcétera. Eso enrarece mucho la vida política, enrarece el debate, condena previamente a inocentes, y a mí me gustaría saber qué opinas del hecho de cómo se ha barajado más de una ocasión que estén prohibidas las filtraciones de ese tipo. Sí. Bueno, yo de entrada sería un insensato si diera por cierto, lo que es la proposición interrogativa que hace mi querido Vieito, de que la Audiencia Nacional, yo lo que puedo decir de la Audiencia Nacional
es que hacen un trabajo ejemplar, que hacen un trabajo que en alguna época ha sido un trabajo que ha rozado el heroísmo y que ha podido haber algún tipo de, en fin, de anomalías, de disfunciones. Pues es cierto, pero en muchas ocasiones es muy difícil saber exactamente cuál es el origen de la filtración. ¿Por qué? Entre otras cosas porque el periodista que la consigue no puede matar a la fuente. Y lo que hace, evidentemente, es silenciar en todos los procedimientos penales que se abren para garantizar o para intentar averiguar quién ha hecho esa filtración, lo que hace es proteger a su fuente. Entre otras cosas, amparándose en el secreto, que en este caso de un periodista es un derecho constitucional. Entonces, el problema que se plantea es que es una batalla perdida, porque cuando un órgano judicial ve que determinada resolución que acaba de dictar, pues de algún modo está ya en los medios e inicia un procedimiento incipiente para intentar averiguar quién ha sido el responsable, todos esos procedimientos que yo te puedo asegurar que se incoan y en algunos casos se incoaban en la Audiencia Nacional, pues acaban con un sobreseimiento, porque todos pasan por llamar al periodista y decir, vamos a ver, usted ha publicado tal, ha publicado cual, podría decir cómo ha obtenido esto. Y la respuesta del periodista es la legítima proclamación del ejercicio de su derecho al secreto profesional. Entonces, esto es muy difícil. Es muy difícil. Y yo insisto, de la Audiencia Nacional no tengo sino que hacer un reconocimiento público del papel histórico que han desempeñado en algunos momentos. Y luego hay anomalías que en fin, que no puedo compartir. Cuando tú has dicho y has terminado tu exposición diciendo, bueno, y no habría que prohibir las filtraciones están prohibidas. Las diligencias previas son reservadas, dice la ley. Son reservadas. Y ahora, a partir de la emergencia del derecho a la protección de datos, ni te cuento. Entonces, no hay que hacer una nueva ley. Está prohibido filtrar documentos judiciales. El problema es cómo consigues perseguir judicialmente eso. ¿Qué otra diligencia se te ocurre a la hora de intentar averiguar por qué en un determinado periódico? Y de todas formas, también debo decir una cosa, que me llama la atención que un periodista se queje de las filtraciones. Sí, no. Por alusiones. Me quejo de las filtraciones porque el periodismo es un negocio de competencia. Sí. Y cuando tu competidor tiene las filtraciones y tú no las tienes, vale. pues claro, prefiero que no las tenga nadie. O sea, tú lo que quieres es una reforma legal para que filtren a todos. Yo digo que mejor que no las tenga ningún medio. No, pero... O sea, era muy impotente dirigir un periódico, como por ejemplo la ABC, y ver que la Gürtel solo lo publicaba El País. Y decía yo, ¿y por qué tienen...? Y me preguntaba el Consejo de Administración, oye, ¿nosotros por qué no publicamos? Y dice, porque el juez no nos lo pasa. Porque en aquella ocasión era el juez. No lo sé. Pero insisto, filtrar documentos sumariales no necesita ninguna reforma legal. En Francia, hasta hace muy poco, yo no sé si lo han modificado, es delito sacar la fotografía de alguien esposado o la fotografía de alguien entrando en un coche en virtud de una investigación policial. Esto es delito. Pero hay un problema de cultura democrática. De cultura democrática. Hay países que lo llevan de una forma, hay otros que, en fin, que lo llevamos de otra, que, como siempre digo, hay cosas que tenemos que imitar, otras no tanto. Y cuando a uno le entra la zozobra respecto a lo que pasa en Europa, pues uno tiene que acordarse de que hay un equipo que tiene 15 Copas de Europa. Y entonces dices, hombre, si un equipo tiene 15 de Europa, algo hemos hecho, ¿no? Algo hemos hecho. Muy bien. ¿Alguna persona interesada en...? Sí, allí a la derecha, por favor. Hola, buenas noches. Lo primero, por supuesto, darle la enhorabuena. Perdón, a mí me gustaría que se identificara, que dijera... Sí, nombre, ¿se te puede poner así de pie para, si no te importa? No hay problema.
soy Ramsés Pérez, soy inspector de Hacienda y mi pregunta va... Un hombre serio, un hombre serio. Un hombre alusivo al cargo, pero bueno, sin tampoco hacer ostentación ni tampoco ser aquí todopoderoso como eran los faraones. Bueno, pues lo primero, enhorabuena por su fantástica ponencia, amena, interesante e inquietante en lo que hace referencia a la inteligencia artificial, ¿no? Desde el punto de vista de una persona que ha nacido en el siglo pasado, pues me parece inquietante que la acusación la ejerza una inteligencia artificial, un ordenador, y luego que llegue a ser precisamente el juez y que también la juzgue, ¿no? Pero mi pregunta no iba por ahí, sino después de la sentencia, ¿no? Con lo que cuesta realmente encontrar un delito fiscal, enjuiciarlo, instruirlo, condenarlo, ¿no? Pues mi pregunta iba por el planteamiento de la suspensión de las penas de prisión en el caso de delito fiscal. El Código Penal, como criterio, establece que el juez, si considera que la ejecución de la pena pues, podrá conllevar que podrá ser innecesaria en la medida que no se van a cometer otro delito, la puede suspender con una serie de requisitos, ¿no? El Código es generoso y encauza un poco los requisitos que se pueden tomar. No obstante, establece que todos esos requisitos, básicamente, pues que sea la primera vez, que sean una pena inferior a 2 años y que se repare el daño, pues los condiciona simplemente a que se cumpla casi el tercero, que se repare el daño. Lo cual no me parece del todo mal, pero exceptúa una circunstancia, que es que si ese daño, pues el contribuyente, en este caso el reo, no está en condiciones de reparar el daño, ¿no? Mi pregunta es, tal vez no estamos lanzando un mal mensaje a la sociedad para aquellas personas que delinquen, que son condenadas en algo tan importante como es un delito fiscal, que atenta directamente a las bases del Estado de Derecho, que le podemos suspender la pena aun cuando no haya tan siquiera reparado el daño por el hecho de haber devenido en una situación de incapacidad económica y no le permite su economía reparar el daño? Bueno, muchas gracias. Vamos a ver, en principio yo parto de la base de que el ingreso en prisión de una persona, y no quiero, en fin, aquí situarme en una actitud de reflexión filosófica, el ingreso en prisión de una persona es un mal. Parto de la base de que la privación de la libertad de alguien, si se puede evitar, hay que evitarlo. Pero evidentemente hay una serie de principios, de parámetros, de proporcionalidad, de delito que has llegado a cometer, de intensidad del injusto, de reprochabilidad del injusto. Entonces, el delito fiscal es indudablemente unos delitos que reflejan una insolidaridad absoluta, porque tú te sustraes a la contribución, a las cargas públicas y luego, si puedes, intentas que sea sin consecuencias. Yo creo que, primero, no es una política generalizada. La decisión de ingreso en prisión de cualquier delincuente es una decisión del juez que ha llevado ese asunto, normalmente del juez de instrucción o de la audiencia provincial cuando ya ha sido sentenciado, y es la audiencia la que decide. Y hay casos en los que se va a prisión y hay otros casos en los que no se va a prisión. Yo conozco, hemos tenido en el Tribunal Supremo muchos casos en los que el recurrente está preso solo por delito fiscal. Entonces, yo no generalizaría en la idea de, mire, aquí lo que hay que hacer es que todo el mundo vaya a la cárcel porque es la única forma de mandar un mensaje disuasorio. Hay soluciones concretas, soluciones puntuales y el problema fundamental también que late es la idea de que si ingresas en prisión por no pagar una cantidad de dinero, en el fondo se estás resucitando un principio proscrito del derecho, que en el caso del delito fiscal no es equiparable a deberle dinero a tu acreedor, porque el que debe dinero como consecuencia del impago de los tributos le debe a toda la sociedad. Pero repito que la idea de, miren, a partir de ahora, repare o no repare, pague o no pague, ¿el autor de un delito fiscal se va a la cárcel? Pues mire, yo creo que eso no es una respuesta de política criminal sensata, pero ni para el delito fiscal ni para cualquier otro delito. Ni para cualquier otro delito. Porque, insisto, que si hay fórmulas alternativas al ingreso en prisión... Mira, desde el punto de vista de lo que es los sistemas penitenciarios, esto es otro de las grandes derrotas de la sociedad. No hay un sistema penitenciario que
tenga un efecto verdaderamente disuasorio del delito. Ningún delincuente lee el boletín oficial del Estado, ni el Código Penal antes de cometer un delito. Con lo que dice, vamos a subir, a incrementar las penas. Miren ustedes, el agresor sexual, el estafador, lo primero que piensa es que nunca lo van a coger. Entonces, esa idea de que cuanto más pena pongamos, de una manera mucho más clara vamos a conseguir el mensaje imperativo de la norma que sea acatado, eso tiene su matiz. Miren, en Suecia, en Dinamarca, fueron los que empezaron con los arrestos de fin de semana y dijeron, no hay que privar de libertad, no hay que privar de libertad, lo que hay que hacer es privar del derecho al ocio. Y la condena, imagínate, 60 fines de semana, que el viernes coges la maleta y te vas a prisión. Pero ojo, en Suecia son hoteles de casi 3 o 4 estrellas. Ha fracasado. Ha fracasado. Dicen, bueno, pues vamos al modelo mexicano, norteamericano, brasileño. En el mes de agosto, bueno, probablemente ahí será en otros meses coincidentes con la etapa veraniega. Cuando hay 35 o 40 grados en la cárcel, allí suele haber 30, 40, 60 o 200 muertos, porque no tienen ninguna expectativa de salir de prisión. Cuando entran en prisión, recuerdan el frontispicio aquel del infierno de Dante Alighieri cuando decía, perded toda esperanza. Pues esto es lo mismo. El que entra en prisión sabiendo que no va a salir nunca de prisión, le da lo mismo acuchillar al funcionario de prisiones. ¿Qué más le da? Entonces, no hay un sistema, no digamos nada, Estados Unidos, joder, es que te matan. Como mates, te matan. Y la gente sigue matando. Hay estados en Norteamérica que hacen realidad lo que vemos en las películas, un pijama naranja encima de una piedra y a darle con un mazo. Y el índice de recaída en el delito. Yo hace algún tiempo leí un informe estadístico que era espeluznante. En el siglo XIX, no, el siglo XIX no, en fin, en la primera mitad del siglo XIX, en Londres, la pena por robo era ahorcarte en una ejecución pública. Bueno, pues creo que era el 95% de los que habían sido condenados a esa pena de ahorcamiento habían presenciado con anterioridad entre 3 y 4 ejecuciones anteriores. O sea que creo de verdad que esto que antes he hablado en la confianza taumatúrgica en las soluciones legislativas, yo no sé cuál es el sistema que permitiría el que toda la ciudadanía tuviera conciencia de la importancia de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas y que el dinero que nos quitan se redistribuye. Pero no creo que la fórmula sea una reforma que diga autor de un delito fiscal, autor de un robo, autor de... como no repares el daño vas a la cárcel. Pero en fin, esto es una reflexión que hago así sobre la marcha que tampoco sé si será muy acertada. Muy bien. Sí, aquí, por favor. Muy buenas. Enhorabuena. Gracias. Yo creo que jamás he asistido a una conferencia tan amena. Usted es recusable también, aunque no sea juez. Usted Me llamo Juan José Lojo Fandiño y soy un pensionista, posiblemente sea el de mayor edad de la sala. Y he trabajado siempre en una empresa muy emblemática en La Coruña, que era la fábrica de tabacos. Yo quisiera hacer una pregunta muy sencilla de hombre de la calle, de ciudadano de la calle. Es decir, a mí me preocupa que cuando un problema llega a las altas esferas de la justicia, los resultados sean siempre 7-4, 11-12. ¿Tiene usted alguna solución para esto? Muchas gracias. Estamos en lo mismo. No puedes prohibir que haya un resultado que cuantitativamente se exprese en esos términos. Esto no es una solución normativa. No hay una solución jurídica. Esto es un problema de cada cual cómo asume el ejercicio de una función pública. Es así de sencillo. Y oiga, que hay veces que
igual el tema es de tanta enjundia jurídica que puede producir la división en una sala sentenciadora, pero sin entrar en ninguna valoración sobre lo que inteligentemente usted insinúa, lo único que hay que decir es que para eso no hay soluciones jurídicas. Entonces, el ciudadano tiene derecho a pensar que la independencia de los jueces o del Poder Judicial no es tan bueno como se pregona, porque tiene que haber alguna vez, alguna razón, alguna coincidencia, algún caso que no sea siempre 7-4. Algún caso. Alguno ha habido, ¿eh? Muy pocos. Usted lo ha dicho. Muchas gracias. Alguno ha habido. Pues muy bien. Muchísimas gracias, Manuel Marchena, por esta magnífica exposición. Yo estaba alucinando porque no le vi ningún papel sobre la mesa y nada, gracias por su aportación y por dar brillo a este primer foro. Y muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia, a las autoridades también que nos acompañan y esperemos vernos pronto en una próxima convocatoria. Muy buenas noches y gracias.